cordiales para cada uno de ustedes. Con mucho gusto este reencuentro para compartir la clase virtual número 10. En este caso vamos a hablar de un instrumento muy importante del periodismo alternativo o de la comunicación alternativa. Uno de los elementos básicos que sigue teniendo vigencia, aunque con algunas transformaciones. Vamos a hablar del periódico popular o comunitario, un pequeño marco conceptual y también un estilo de redacción que pueda desarrollar este instrumento de la comunicación alternativa que es el periódico popular y comunitario. Quiero mostrarles, enseñarles una pequeña experiencia aquí en el Alto Paraná de periodismo comunitario, de periódico popular, para dejar un precedente de que sí se puede desarrollar una iniciativa cuando hay una correlación del comunicador popular, del periodista, con las comunidades de base. Y por eso quisiera transmitirles este mensaje en esta era en que la juventud principalmente está interpelada a tener iniciativas, a asumir desafíos, a ser emprendedores para innovar, ya que estamos adentrándonos en la era del conocimiento y en esta era la comunicación alternativa de la mano de la innovación tiene mucho que desarrollar. Y por eso les muestro esta experiencia de periódico popular. Aquí en el Alto Paraná tiene una vigencia de más de 20 años y responde principalmente a organizaciones comunitarias que desean contar su historia, que desean compartir sus experiencias de organización, de educación popular, de iniciativas para el bien común. Y a esas cuestiones apunta este periódico popular que nació como semanario en Presidente Franco, Alto Paraná, y sigue vigente con algunos cambios, algunas innovaciones, ya con una adecuación también en la innovación digital. Pero la idea es esa conexión con lo comunitario, con aquellas organizaciones de base que tienen alguna perspectiva de servicio al bienestar colectivo. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en el periódico comunitario, que es, como les dije, un instrumento que permite a la comunidad un conocimiento de la realidad nacional. Y entonces un periódico comunitario puede servir como un enlace, un factor de movilización, de organización, de educación a las diferentes organizaciones de la comunidad que tienen intereses comunes, por ejemplo, de trabajar por la democratización de la palabra, de la participación política, del acceso a la información pública, organizaciones que responden a intereses para el bienestar colectivo. En cuanto al concepto, debemos recordar que el periódico popular o comunitario es un instrumento que permite a la comunidad un conocimiento de la realidad nacional. Entonces, el periódico comunitario es una herramienta de organización, de autocapacitación, de generación de ideas y de análisis. ¿Por qué se refiere a la realidad nacional? Porque debemos tener un diagnóstico de las problemáticas sociales para poder encarar comunicacionalmente y plantear soluciones. Eso en cuanto al concepto de la comunicación popular. Permite también el fortalecimiento de organizaciones populares.
Como ya dijimos, permite la movilización y la educación. Un periódico popular o un instrumento de comunicación alternativa no solamente sirve para la comunicación, para compartir informaciones, sino sobre todo para la educación popular. Por eso sus características son que el periódico popular constituye una alternativa histórica distinta, que tiene relación con la esencia misma de la comunicación alternativa, crear espacios de análisis, de difusión de las historias populares, historias de vida que puedan incidir en la transformación de la sociedad. Es la voz de los que generalmente no tienen voz, pero que sin embargo hacen importante en la comunidad o en la sociedad. Por eso dice la voz de los sectores populares. Hay que recordar que popular viene de pueblo y por eso el periódico popular y comunitario es un instrumento de la comunicación alternativa. También se basa en la toma de conciencia de los sectores populares, de su situación, de sus problemáticas y mueve a la acción. La toma de conciencia o el conocimiento de la realidad nacional mueve a las organizaciones, incide en la acción o acciones comunitarias de interés social, de interés común. ¿Qué se necesita para encarar un periódico popular? Se necesita, como toda acción, como toda iniciativa, emprendimiento, se necesita de la planificación que implica la toma de decisiones, la combinación de recursos que puedan incidir en el éxito de un emprendimiento. Esa combinación de recursos implica tanto los recursos logísticos, materiales y sobre todo recursos humanos. Cuando el periódico popular responde a los intereses de los sectores populares, genera mucha identidad, genera mucho interés por parte de la comunidad y la propia comunidad facilita la organización y la circulación, como también la posibilidad de llegar a las fuentes de la información. Esa fuente de información son las propias comunidades que de alguna manera se involucran en la generación del periódico comunitario. La planificación también implica definiciones en cuanto a la periodicidad del periódico comunitario, si va a ser semanal, mensual, trimestral, anual o diario. Entonces, esa planificación implica estos tres factores básicos principalmente. La determinación, en este caso, el periódico Mentor tiene un alcance bien comunitario, pero más bien distrital y regional. El alcance depende entonces de la capacidad de organización, de movilización y de la voluntad de adhesión por parte de los referentes comunitarios. Entonces se define el barrio o qué alcance va a tener el periódico y el público, con qué organización. En esta cuestión podemos tener también en cuenta qué organización vamos a involucrar al periódico comunitario. Supongamos que una cooperativa de periodistas alternativos surge para generar un periódico comunitario, entonces se define el público meta o también las organizaciones que van a ser las destinatarias del periódico comunitario y que de alguna manera puedan involucrarse en la generación de noticias, en la distribución, en la organización del periódico. El periódico comunitario puede ser actualmente también un periódico virtual con la característica que responde a estos objetivos que estamos mencionando, estas características.
de un periódico comunitario o popular. Vamos a otro punto de nuestro contenido de la clase número 10 en cuanto a periódico popular y comunitario, y vamos a hablar de un estilo periodístico correspondiente al comentario periodístico, comentario o artículo periodístico, muy interesante para un periódico comunitario o cualquier otro medio de comunicación que sea una alternativa periodística para el público de los sectores populares. El comentario o artículo periodístico es relevante en el sentido de que es una guía de reflexión para el pueblo o para los sectores sociales, comunitarios. Guía de reflexión que lleva la responsabilidad del comentarista, del periodista, en este caso con su firma de responsabilidad. Los que generalmente vemos como columnistas en un periódico comercial también pueden ser los comunistas articulistas de un periódico comunitario. ¿Y qué implica el comentario periodístico? Porque es una guía de reflexión, porque implica la producción de críticas sobre problemáticas sociales y ese análisis para sacar conclusiones, para tener puntos de vista críticos, bien analíticos, permite a la solución de los problemas sociales. Por lo tanto, un comentario o artículo periodístico tiene la relevancia de responder a un proceso de cambio a partir de los intereses colectivos o intereses sociales. El comentario periodístico pasa por estas fases, entonces, como guía de reflexión, responsabilidad del periodista, la producción de críticas sobre problemáticas sociales y algo muy importante, que es el planteamiento de soluciones sobre esas problemáticas sociales planteadas. La estructura de un periódico popular comunitario consta también de tres facetas principales y consiste en el dominio del tema, dominar o conocer la temática que se analiza. En este caso, el periodista, el comunicador, debe tener muy bien en claro el contexto social que va a desarrollar en medio del comentario periodístico. Es decir, calcular toda la extensión y alcance, la fuerza de aquello que llegó a su conocimiento y afectó su propia sensibilidad. El periodista, en este caso, se sensibiliza con una temática social y entonces aborda con la profundidad necesaria esa temática para llegar a la otra instancia, que es la selección de datos y los hechos. Seleccionar el tema para llevarlo al conocimiento de la comunidad en lo que tenga de verdadero, oportuno, orientador, observar las normas prácticas y éticas que presiden la difusión o divulgación de materias de interés popular, con miras a encontrar el cambio, el desarrollo y el bienestar de la comunidad. El tercer paso es la redacción propiamente dicha del artículo o comentario periodístico, que también tiene estas fases, al igual que los otros estilos periodísticos que ya hemos abordado. El comentario periodístico consta de un titular que debe ser atrayente, debe ser sugestivo, de impacto para atraer la lectura. Generalmente el titular equivale a la conclusión del comentario, lo que debería ser lo ideal en el título del artículo. O sea, cuando pensamos en el titular, debemos ya proyectar una conclusión importante, el juicio de valor que vamos a emitir con nuestro comentario. Y eso ya el título debe
proyectar. La introducción es como el leer, que forma parte también del texto o de la redacción del comentario. Es la entrada, la enunciación del tema, donde constan los aspectos informativos. En esta fase se presentan los datos, hechos, acontecimientos, situaciones alrededor de los cuales se fundamentan los criterios y desenvuelve un razonamiento por parte del periodista o del comentarista. La argumentación o cuerpo del artículo es el desarrollo también de las ideas, o una secuencia rítmica, analítica, donde se nota la creatividad del comunicador popular. Se emplean todos los medios que son capaces de transmitir a su mensaje una fuerza vital, y estos medios son citas, algunas alusiones históricas, literarias, que pueden inclusive mezclarse con máximas, proverbios, metáforas, un poco de humor, una retórica importante. Entonces, la argumentación es la razón de ser, más o menos, del comentario. Nuestro repertorio que está ligado a las situaciones sociales, a las cuestiones sociales que estamos analizando. Y la conclusión es el juicio final sobre el tema o problema que se analiza o se comenta. Es la opinión autorizada del redactor o del comunicador en este caso, una opinión definitiva con la cual se adopta una posición, una postura clara, un compromiso, se ofrece soluciones si es algún problema, o se traza rumbos al lector con juicios de valor si se trata de una cuestión cultural. Hay posicionamiento, actualmente que estamos en la era secular, donde se entrecruzan muchas ideologías contrapuestas, entonces el comunicador también puede ejercer de orientador en estas cuestiones con sus posturas fuertes, bien argumentadas, a través de un comentario periodístico. Y estas son entonces las partes fundamentales de un periódico popular o comunitario, y dentro del periódico comunitario abordamos el comentario periodístico como un estilo, como un repertorio, como una forma de llegar a la comunidad con nuestros análisis, con nuestro aporte fundamental como comunicadores para construir opinión pública. Una opinión pública capaz de discernir y de engendrar nuevas ideas para la innovación social, para que tengamos sociedades mucho más abiertas, democráticas, donde se pueda dialogar sobre los problemas comunes y las estrategias de solución. Aquí entonces la importancia del periodismo alternativo, de la comunicación popular, como dice su nombre, para generar nuevas alternativas de desarrollo y de cambio social. Muchísimas gracias por la atención y hasta nuestro próximo encuentro.